Hola a todos, hoy vamos a tener la clase acerca de análisis e investigación de mercado, más puntualmente acerca del segmento de los clientes que ya estuvimos hablando dentro de la herramienta Lean Canvas, ¿sí? Nosotros ya hablamos que o quiénes son los clientes, son personas que tienen o necesidades o problemas y que nosotros estamos intentando descubrir, ¿sí? Cuáles son esas necesidades, cuáles son esas problemáticas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos surgen? ¿Sí? ¿De dónde vamos a poder obtener esa información para poder precisar cuáles son esos problemas, cuáles son esas necesidades? ¿Cómo vamos a tener esa información y qué herramientas puedo utilizar? ¿Sí? En base a esto surge la investigación de mercado. ¿Sí? Antes de profundizar en esto, de todos modos tengo que aclarar de que la investigación de mercado se realiza por profesionales de la administración que están vinculados con el marketing, y la idea de esta clase es orientarlos a más o menos qué es lo que se lleva a cabo con la investigación de mercado, pero a su vez también aportarles las herramientas que se utiliza dentro de esta técnica, ¿sí? Para que ustedes la utilicen para poder conocer a sus clientes. Entonces, la investigación de mercado, como está aquí, es la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante información, ¿sí? Acá se habla de consumidor, de cliente y público. Cabe destacar también la diferencia que existe entre consumidor y cliente, ¿sí? Vamos a hablar más del consumidor, la persona que utiliza el bien, el servicio, ¿sí? Para su beneficio, y el cliente es la persona que tiene otras condiciones, ¿sí? Ya que la persona que lo compra, ¿sí? Que tiene la capacidad de decidir, y otras cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero ahí ustedes tienen que saber la diferencia entre una persona que es usuaria de un producto y una persona que es cliente. Generalmente la persona quizás que la usa no necesariamente es la persona que la compró o que compró el producto o que pidió ese servicio, ¿sí? Bien, entonces hablamos de información, que esa información se utiliza para identificar y definir oportunidades del mercado y los problemas del marketing. Los problemas del marketing están vinculados con el precio, con proveedores, con la distribución del producto, con el producto en sí, las características del producto y otras cuestiones, ¿sí? Por eso cuando les hablaba hoy más arrancando este tema, les hablaba que está más vinculado con lo que es el marketing. Bien, a su vez también toda esta búsqueda de información sirve para generar, perfeccionar y evaluar las acciones del marketing, es decir, surtir como soporte para poder actuar dentro de esta rama que es el marketing dentro de nuestro emprendimiento o empresa. La investigación de mercados sirve para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como proceso, es decir, para analizar a ver dónde estamos, si se necesita más información, si se necesita más datos acerca de cómo se está vendiendo nuestro producto y demás, ¿sí? La investigación para la identificación del problema se lleva a cabo para ayudar a identificar problemas que quizás no sean evidentes a primera vista, pero que existen nuevos problemas que surjan en el futuro. Esta es la premisa que a nosotros nos sirve para que ustedes puedan aplicarlo en las problemáticas o necesidades de su cliente, ¿sí? Y puedan utilizar estas herramientas que ofrece. Como ejemplos tenemos de investigación de mercado, son estudios de potencial de mercado, es decir, de porciones de mercado, participación de mercado también, imágenes de marca vinculado con el producto, características de mercado, es decir, las segmentaciones, análisis de venta, pronósticos a corto y largo plazo que también puede estar vinculado con las ventas, y tendencias comerciales. Vuelvo a repetir, la investigación de mercado se lleva a cabo por profesionales y es una investigación, es decir, se lleva a cabo con ciertos pasos, es un proceso. Como resultado final surge un informe, pero como les vuelvo a repetir, la idea es que ustedes tengan las herramientas que se utilizan dentro de la investigación de mercado para, para obtener información, la tengan ustedes para obtener información de sus clientes. Entonces vamos bien a qué técnicas de recopilación de información se utilizan en la investigación de mercado. Entonces acá hablamos de que son muchos de los métodos y vamos a diferenciar dos. Los investigadores, dependiendo de qué es lo que quieren investigar, qué información quieren obtener, van a elegir, sí, dependiendo de qué objetivo van a tener, cómo se reunieron con el resto
de los integrantes de la empresa o del negocio, ¿sí? Y ver qué objetivos pautan. Dos tipos de técnicas, ¿sí? Una de ellas es la técnica cualitativa, que busca analizar el estatus social, justificar y encontrar el porqué de la realidad, es decir, buscan información un poco más precisa y profunda, ¿sí? Para ello tenemos como herramientas la entrevista en profundidad, que se trata de un diálogo entre el entrevistador y entrevistado, donde cada uno de ellos debe teatralizar y asumir su rol. En este caso, en la entrevista en profundidad se trata entre dos personas, en este caso, y el tiempo puede ser muy prolongado. No hay algo que lo limite en relación a las preguntas. Sí se debe establecer un tema, obviamente para poder establecer el diálogo, pero no hay algo estructurado. Focus Group, sí, son grupos de personas que se las invita a participar del mismo para poder obtener opiniones en relación a algunos aspectos en particulares, puede ser un producto, puede ser un servicio, en este caso una publicidad y demás. Lo más importante en este caso es poder recolectar la mayor cantidad de caracterizaciones, de datos, de opiniones, de puntos en común con relación a todos, en relación al producto, al servicio, a la publicidad o al tema que se habló dentro del focus group. La entrevista semiestructurada, sí, es a lo mismo que una entrevista profunda. Es un debate entre dos personas, sí, pero en este caso se sigue una guía de preguntas que pueden ser tanto preguntas como abiertas, preguntas cerradas o abiertas. Las cerradas son aquellas preguntas que se responden por sí o no, y las abiertas son aquellas preguntas que sí se responden desarrollando o explicando. Pueden variarse en ese tipo de preguntas, ¿sí? Pero sí hay un listado de ellas que deben seguirse. Y en la entrevista no estructurada, en este caso, no hay ninguna guía, no hay ningún tipo de preguntas listadas. En este caso es algo libre y una charla más continua, en este caso sin cortes y sin preguntas preparadas. En este caso lo malo de este tipo de entrevista es que la información que se recoge no es de muy buena calidad, porque puede ser que la persona que se entreviste divague mucho y es complicado por ahí volver al punto que se necesitaba. Y tenemos las técnicas cuantitativas, que la finalidad de las técnicas cuantitativas es clasificar, agrupar en categorías y medir los datos obtenidos. Es decir, en este caso se necesitan cosas un poco más minuciosas y cosas más en particular. En este caso tenemos la entrevista personal, una entrevista cara a cara, dos más personas. En este caso sí hay preguntas preparadas y sí está más vinculado con preguntas cerradas de sí o no o preguntas que están ya puestas, es decir, a elección por la persona, ¿sí? Tenemos la entrevista telefónica, ¿sí? Que es un método de investigación de mercado por el cual se hace al entrevistado una serie de preguntas tasadas y predefinidas para obtener datos en concreto. En este caso sería la diferencia en que se hace por teléfono, ¿sí? Pero se sigue otra vez un listado de preguntas como en la entrevista personal, nada más que la diferencia entre la entrevista personal es que sí se pueden sumar preguntas abiertas para desarrollar. En la encuestas en correos electrónicos consisten en el envío de un cuestionario que se pide que rellene y lo remitan. En este caso sí, son solamente preguntas cerradas, sí o no, o preguntas para poder marcar, y alguna opinión que otra, pero no tanto de desarrollo. Encuestas por internet es básicamente lo mismo que las de email, nada más que se las publican eh, en alguna red social, en alguna página en particular que se pueda aparecer como publicidad y demás. Y la que ya habíamos nombrado anteriormente, que es la compra fingida, que es el mystery shopping, que es una técnica muy utilizada para poder conocer a nuestros competidores, para poder detectar, ¿sí? Qué es lo que se está ofreciendo por el resto, y también sirve como para conocer nuestra propia empresa, obtener información. Yo puedo contratar a alguien para que se haga pasar de un cliente y después yo como gerente, por ejemplo, puedo obtener esa información para ver cómo está funcionando mi emprendimiento, mi empresa, ¿sí? La idea es jugar un rol, un personaje de un cliente, ¿sí? Para obtener esa información. Bien, entonces, una vez dadas todas estas herramientas, obviamente no vamos a utilizar todas, pero ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros para poder validar nuestras hipótesis de clientes que estuvimos trabajando? Es
dentro del Lean Canvas, ¿sí? Es decir, esas ideas que tuvimos de cómo segmentar a nuestros clientes vinculando con los problemas que nosotros planteamos, ¿sí? Vamos a utilizar lo que es la entrevista cliente problema-solución. ¿A qué se refiere esto? Ustedes van a poder idear, teniendo en cuenta su problema planteado, su solución y su cliente, una serie de entrevistas, ¿sí? Una serie de preguntas para prepararles a sus potenciales clientes para poder validar si realmente tienen esas características que ustedes completaron dentro del Canvas y si tienen ese problema en primer medida, ¿sí? La idea es que en primer medida ustedes puedan por lo menos validar esa idea, ¿sí? De que sus clientes existen y que tienen ese determinado problema. Entonces, como objetivo tenemos aprender y descartar a las hipótesis, es decir, si suficientes clientes nos dicen que no quieren comprar nuestro producto por internet, quizá debemos replantear en este punto. Quiere decir de que este tipo de entrevistas nos da la posibilidad de poder cambiar lo que lo que ellos creen de que no les sirve, que no les es beneficioso como clientes. Entonces, ¿por qué? Porque nos ayuda a descubrir lo que no sabemos todavía y a quienes debemos hacerlo deben ser aquellas personas que van a ocupar el rol de early adopters, es decir, que son las primeras que van a estar interesadas en querer comprar nuestro producto porque tienen ese problema, ¿sí? En este caso, anotamos un tiempo estimado de menos de 30 minutos que nos debe llevar la entrevista, ¿sí? Este es el proceso que lleva cualquier tipo de entrevista normal, es decir, una apertura. En este caso, en la apertura se hace un comentario de por qué estás haciendo la entrevista, cuál es la funcionalidad de la entrevista, para qué la vas a utilizar. Validar el perfil quiere decir de que cumple con la edad, cumple con si es sexo masculino o femenino, la ciudad y demás. Historia tiene más vinculado con contextualizar el problema si vos vas a presentarlo, ¿sí? Si vos vas a presentar el problema, es tratar de explicar el porqué. Ranking de problemas es entender, ¿sí? Qué más le preocupa, intentar de que él te diga cuáles son las cuestiones más importantes vinculadas con eso. Que te explique tu punto de vista, es decir, intentar entender su punto de vista. Para eso hay que intentar de que la persona se explaye, se desarrolle bien. Y una vez que tenemos ese punto de vista, ahí ni bien recién presentar nuestras soluciones, es decir, recién comentarle qué es lo que nosotros queremos ofrecer frente a esos problemas que nos fueron comentando antes. Como último paso, la idea es tomar nota de su contacto, su nombre, apellido, su número de teléfono y documentar resultados, es decir, se pueden anotar conclusiones. La idea es que en primer medida ustedes tengan un listado de preguntas que ustedes podrían llegar a utilizar dentro de estas entrevistas para, como primer medida, poder verificar si existe el tipo de cliente que ustedes validaron, es decir, es decir, no validaron, que ustedes anotaron, y después vincularlo con el problema. El tema con las preguntas que ustedes puedan realizar, de cuántas y cómo, la idea es que ustedes no hablen de su solución nunca, intenten no hablar y no intenten llevar a la persona que están entrevistando a que diga la respuesta que ustedes están buscando, sino que sea lo más objetivo posible para que la información sea válida, ¿sí? Para esto, la idea es que la persona hable un 80% y ustedes un 20% para ustedes poder recolectar la información más pura y más valiosa. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan vinculado con eso, no duden en preguntar. La idea es que ustedes puedan utilizar estas herramientas de las entrevistas, teniendo en cuenta a quienes ustedes consideran como sus clientes, sus potenciales clientes, y cuáles son sus problemas en esta primer medida. Todavía no vamos a hablar nada de la solución. Espero que les haya servido y obviamente no duden en consultar cualquier inconveniente o duda.